Feliz sábado, hermanos. Noté que los últimos cultos se tornaron a temas con testimonios. Y me gustó porque eso hace que uno pueda ver qué hace Dios, cómo está obrando en cada uno de los hermanos. Además nos estamos conociendo, sabemos un poquito más de cada uno y cómo Dios va trabajando en la vida de cada uno de los hermanos, de sus hijos acá en su pueblo de este distrito. Así que bueno, decidí seguir con esa línea de los temas, ¿no? Y bueno, esta semana el pastor me pide que prepare el tema. Y saben que tuve una semana complicada. Sí, porque bueno, mi hijo está haciendo teatro y con esto de la cuarentena se está haciendo el teatro virtual. O sea que la maestra manda los temas, las consignas, y el profesor de teatro pasa a ser mamá o papá. Y bueno, venimos haciendo trabajitos en casa que nos ayudan también como terapia para Esteban. Y bueno, es linda actividad, pero este mes nos tocó una obra especial, la de Manuel Belgrano. El Día de la Bandera se va a presentar la obra virtual, se va haciendo cada uno en su casa su papel y después se unen y se hace un hermoso video. Y nos llevó una sorpresa de que le dieron a Esteban el papel más importante, el de Belgrano. Entonces tuvimos que preparar un montón de cosas, como hacer la puesta en escena, la vestimenta, estudiar el personaje, y nos llevó mucho tiempo en la semana, mucho trabajo. En eso el pastor me dice, ¿puede tener el tema, hermana Lorena? Estuve así de decirle que no. Pero cuando estuve por decirle que no, me acordé. La primera vez que me pidieron predicar. Yo era jovencita. Y la hermana Elsa me dice, Lorena, tenés que predicar. No, le digo yo, si hay tantos predicadores buenos en esta iglesia. No, pero tenés que predicar vos. No, le decía yo, ¿para qué yo si? ¿Y si usted puede predicar? No, te tocó a vos. Yo nunca había predicado. Entonces me decía ella, sí, me insiste. Yo le digo, ay, pero ¿por qué no predica Horacio? ¿Por qué no predica? Y yo le daba nombres de buenos predicadores que teníamos en la iglesia. Dice, Lorena, porque Dios te llamó a vos. Dios te pide que lo hagas vos. Y eso me hizo cerrar la boca. Escuché la fecha del sermón en el que tenía que predicar y me fui a mi casa. Tenía 15 días para preparar el sermón. Así que lo preparé con tiempo. Para mí fue muy poco tiempo porque nunca había predicado. Yo era maestra de escuelita, secretaria de iglesia, tenía varias actividades en la iglesia, pero nunca había pasado al púlpito. Entonces, bueno, lo preparé. Me ayudó mucho porque estábamos estudiando la historia de Jeremías esos días en la escuela sabática. Y el estudiar la historia de Jeremías me hizo pensar un montón de cosas, que si quieren las recordamos ahora. Podemos abrir el libro de Jeremías. Yo voy a ir leyendo Jeremías capítulo 1, son pasajes muy conocidos, en donde habla acerca de este personaje que muchos conocemos. La palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que residieron en Anatot, tierra de Benjamín. Palabra de Jehová, que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la deportación de Jerusalén en el mes quinto. Bueno, ahí nos ubica un poco en tiempo y espacio, ¿no? Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formara en el vientre te conocí, antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo dije, Señor, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Me dijo Jehová, no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano, tocó mi boca y me dijo, he puesto mi palabra en tu boca.
Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Bueno, ahí leímos desde el versículo 1 hasta el 10, ¿no? Bueno, como otros llamados hombres de Dios, pueden ser Gedeón, Moisés, Isaías, muchos de los hombres que fueron llamados para tareas importantes. Jeremías también hizo lo mismo, de poner primero sus limitaciones, o sea, excusas, y después escucharon a Dios, que Dios proponía. Bueno, en realidad, cuando Dios nos llama, nosotros sentimos que Dios nos pide que hagamos algo casi imposible o es algo muy difícil. Por eso es que ponemos nuestras excusas primero, porque no nos sentimos capaces. Bueno, Dios sabía que Jeremías era un hombre con un montón de dudas, con poca confianza en sí mismo. Por eso no solamente hizo el llamado, sino que también le dio unas palabras para convencerlo. Entonces ahí nos damos cuenta que en el versículo 6, cuando Dios le dice, ay, Señor, cuando Dios lo llama, él en el versículo dice, ay, Señor, yo no sé hablar. En el versículo 6 dice, ¿no? No sé hablar, soy un muchacho. Claro, yo me imagino que Jeremías nunca había predicado en un púlpito, nunca habría hablado ante mucha gente, explicado un tema ante muchas personas, no sabría desenvolverse según él. Entonces ahí es cuando Dios le dice en el versículo 7, no digas que soy un muchacho, porque a donde yo te mande vos irás, lo que yo te diga vas a decir. Dios sabía que Jeremías era inseguro y por eso le da estas razones, ¿no? Le dio algunas cuantas razones. Una, por ejemplo, en la que está en el versículo 5, es cuando él le dice que, vamos a leerlo, en el versículo 5, donde él le dice, que él lo llamó desde antes de que esté en el vientre de su madre, antes de que él naciera. Ahí está, antes de que él naciera. A ver, el versículo 5 dice, antes que te formaras en el vientre te conocí, y antes que naciera te santifiqué. Él ya lo había elegido como profeta. Esa era una de las razones, ¿no? Que él ya tenía un designio, que él pertenecía a un plan que Dios tenía desde hace mucho tiempo. Esa era una de las razones. Y otra de las razones está en el versículo 7, en la que dice, no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que yo te mande. O sea que Dios le muestra su determinación. Yo determiné esto. Lo vas a hacer porque yo te escogí. Yo determino que sea así. Después, Dios le muestra su respaldo. En el versículo 8 dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Ay, qué lindo ir con el respaldo de Dios. Siente Jeremías, si escucha estas palabras, de que no va a ir solo, que Dios está cuidándolo. Y sentir el respaldo de Dios no es poca cosa cuando uno tiene que salir a hacer una obra, ¿no? Así que bueno, después en el versículo 9 le recuerda que él lleva su palabra. Entonces le dice que tocó su boca y le dijo que he puesto en mí tus palabras. Así que Jeremías iba no solamente con el respaldo de Dios, sino que llevaba consigo la palabra de Dios. Él podía contar con la palabra de Dios en su misión. Y todo lo que él hable, según el versículo 10, tenía la autoridad de Dios. ¿Con qué autoridad venís? Con la autoridad que Dios me da. Además, en el último versículo, en el versículo 10, Dios muestra que la misión de Jeremías era doble. Él tenía que destruir para volver a construir, o arrancar de raíz para volver a plantar. Y saben de que
les cuento esto. Cuando yo era chica tenía 5 años más o menos. En esos años yo ya podía entender algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo que mi papá no quería saber nada con Dios. Es más, él decía que Dios no existía, que Dios era él porque él trabajaba y se traía su sustento, que si él no se levantaba temprano a trabajar, no comíamos. Así que él decía, Dios soy yo. Mi mamá era una mujer cristiana, en cierta parte, creía en Dios, no practicaba todo porque en realidad ella no sabía, pero buscaba. Respetaba a las personas que venían a predicarle o que mencionaban la Biblia, sin conocimiento, pero entendía que algo especial había y respetaba. Bueno, mi papá era un hombre que le gustaba la quiniela, la bebida alcohólica, el cigarrillo. Era un hombre muy trabajador, eso sí. Mi papá trabajaba, era muy trabajador para mantener a su familia, amaba a sus hijos, amaba a su esposa. Era un hombre muy bueno, cariñoso. Tenía esas cosas como decir, a la luz no hay que engancharse. En mi barrio había muchos enganchados de la luz y él decía, eso es robar. Tenía principios, pero debilidades también. Bueno, y la mayor que nos dañaba era que él no creía en Dios. Nosotros queríamos ir a una escuelita dominical y él nos hacía pasar vergüenza con la maestra. La echaba, le decía cosas y nosotros llorábamos. Pero bueno, un día mi papá vino tan borracho y tuvo una conducta tan grosera que mi mamá se enojó. Y por unos cuantos días no le habló. Mi mamá tenía ese carácter de no hablar. Se sentía enojada y no hablaba. Y mi papá se sentía re mal. Capaz que le convenía que mi mamá le grite o la reproche. Pero el silencio de mi mamá a él le hacía mal. Bueno, pasó un día que mi hermana fue a hacer un mandado a la verdulería de la otra manzana. En una manzana ahí cercana había una verdulería y tenía buenas ofertas y mi mamá la mandaba a comprar ahí, a mi hermana mayor. De hecho, nosotros somos 7 hermanos. Y ella va y viene con un papelito. Mira, mamá, me dieron esto, dice. Era una invitación para unas reuniones de Semana Santa. Mi mamá dice, qué lindo, ¿dónde es? Mira la dirección, y era la dirección de la verdulería. Así que dice, ¿cómo es la señora? Bueno, mi mamá hizo todas las averiguaciones. En la próxima compra que mi hermana hizo, preguntó algunas cosas más que mi mamá le encargó que pregunte acerca de las reuniones. Y bueno, decidimos ese día, mamá lo decidió, alistarnos a todas, bañaditas temprano, todas peinaditas, bien arregladas, con lo mejor que teníamos, y nos íbamos caminando para allá, para la reunión que empezaba un jueves. Para eso mi papá vino del trabajo, y nosotros salíamos por una esquina y mi papá venía de la otra, y allá nos vio. Lo esperamos. ¿A dónde van ustedes a esta hora, tan arregladitos? Y mamá dice, vamos a unas reuniones cristianas que nos invitó una señora. Uy, dice mi papá. Mi mamá le contestó. Y él se puso contento y dice, ay, bueno, dice mi papá. Espérenme que me dé una ducha rapidito, me cambio y voy con ustedes. Mi mamá se asombró, pero lo aceptó. Así que ahí nos quedamos todos paraditos ahí afuera. Lo esperamos un ratito, él se alistó y allá íbamos todos. Bueno, llegamos. Y en la puerta a todos les daban a los adultos un número. Dijeron, se va a sortear una Biblia. Uy, con lo que a mi papá le gustaban los sorteos, los números y todo eso. Y agarró y dice, uy, el 14, el borracho, este soy yo, dice. Entonces dice, sí, esta Biblia me la gano yo. Bueno, y me la gano y me la leo, decía él. Bueno, mi mamá lo miraba. Yo recuerdo que el lugar de reunión era la verdulería, sí, ciertamente. Estaban todos los cajones apilados y tapados con lona. Entonces, en el lugar del negocio había sillas todas alistadas, adelante una mesita con un proyector, y don Armán, que era un vecino también del barrio, proyectaba las imágenes de Semana Santa. Se cantaron cantos, pero los niños estábamos en la parte de la cocinita. Yo entiendo que era la cocina porque recuerdo que era una mesada
con la canillita todo tapado, y ahí había unos franelógrafos. Entonces, como había muchos chicos, una señora me levantó así, me sentó en una sillita y dice, vino Lorenita. Entonces me dieron un beso, cariño. Ese día yo me fui con un corazoncito rojo hecho de cartulina con brillantinas de colores que decía Dios es amor. Bueno, no recuerdo la historia. Sí sé el cariño que me dieron, eso no me lo olvido. Cuando salimos, en la última parte de los sorteos ya estábamos los chicos con los adultos. El número 14 ganó la Biblia. Se la ganó mi papá. Creo que todos ganaron un premio. De todos los vecinos que estaban ahí, todos los números tenían un premio. Solamente que uno solamente era la Biblia, que eran esas Biblias grandotas de hojas gruesas. Y después los demás llevaban revistas, libros pequeños, distintos obsequios. Y bueno, él se ganó la Biblia. Ahora tenía que cumplir y leerla. La historia es larga, ¿no? Mamá terminaron las reuniones y empezó a hacer los estudios bíblicos. Después se bautiza ella, se inaugura la iglesia de Pacheco y allá vamos todos. Y mi papá también se pone a estudiar la Biblia, también se bautiza, cambia su vida. Y todos los hermanitos íbamos todos los sábados a la iglesia. Teníamos como 30 cuadras para caminar. Íbamos todos igual, todos los sábados. Ahora, ¿por qué les conté esta historia? Porque yo quiero imaginar el momento en el que Norma, la dueña de la verdulería, recibió el llamado para trabajar en Semana Santa. ¿Qué habrá sentido ella cuando Dios le pidió su verdulería para hacer las reuniones? Quizás ella hubiese dicho, no tengo un salón para hacerlo, no tengo una casa bonita o no tengo demasiado espacio. Pero tenía una verdulería y ella la dio. Yo no sé si Norma se habrá dado cuenta lo que pasaría después. Porque no solamente mi familia, hubo varias familias del barrio que aceptaron a Jesús. Nosotros somos 7 hermanos, más papá y mamá, 9 de nuestra familia. No hablo de todos, hablo de mí. Yo acepté a Jesús, a los 13 años me bauticé, viví una vida en la iglesia y después me casé con Luis. Juntos trabajamos para Jesús, dimos muchos estudios bíblicos, hicimos muchas visitas misioneras, hicimos muchas tareas para Jesús. Pudimos ver frutos, gracias a Dios. Podemos ver hermanos a los cuales nosotros contactamos o dimos estudios que hoy están en la iglesia y que a su vez ellos pueden llevar a otros a los pies de Jesús. O sea, yo no sé si Norma entendió lo que estaba haciendo ese día, pero hoy nosotros sí nos podemos dar cuenta. Yo no sé si ella puso excusas. ¿Sabés que Norma tenía un problema? Tenía un hijo que hoy nosotros podríamos decir hiperactivo o no sé, hay un montón de nombres, de enfermedades. Pero eran de esos chicos que no se podían quedar quietos, que todo tocaban, que no la dejaban hablar a la mamá, que cuando la mamá hablaba se metía. Era inquieto, terrible. Yo creo que ella podría haber puesto esa excusa. En casa no se puede, por mi hijo. El esposo no era adventista. Sin embargo, ella lo hizo igual. Jeremías puso excusas y Dios a todas las cosas que él sentía las pudo revertir, mostrándole, vas con mi palabra, llevas mi respaldo, yo voy a estar con vos, yo te elegí, confío en vos, por eso te elegí. Entonces pienso, qué bendición que Dios un día me eligió, me escogió para poder yo dar su mensaje. Por eso es que no tuve el valor de decirle no al pastor cuando me pidió el tema. Como aquella vez cuando Elsa me pidió que predique por primera vez. Tampoco pude decirle que no. Y entonces yo digo, gracias a Dios que me dio la oportunidad. Y entonces, contando estos testimonios y
ustedes conociéndome un poco más a mí quién soy, en esta noche una sola cosita para decir más. Si Dios te está llamando para una obra, déjate convencer. Los argumentos que Dios tiene te tienen que llevar a la convicción de que fuiste escogido. Y que quizás hay muchas personas a las que tenés que arrancarles el miedo y plantar la confianza en Dios. Poner esa semillita en ellos. Hay muchas personas que tienen que morir al yo y recibir la salvación. Quizás está en una decisión nuestra, ¿no? En cualquiera sea la obra, en salir a predicar, en dar un tema, en dar un estudio bíblico, en hacer una visita, en preparar un video, no sé cuál es el llamado. Pero sí lo que sabemos es que tenemos que dejarnos convencer. Si Dios nos llamó, es porque Él confió en nosotros. Y nosotros le respondemos que sí. Que Dios nos bendiga, que tengamos un hermoso sábado.